El que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Quisiera compartir contigo algo que me ocurrió hace algunos años, y lo sé, suena a locura. Si alguien me lo contara, yo tampoco lo creería. Era una tarde de invierno, 17 de febrero de 2019. Llovía. Yo conducía demasiado rápido, con la cabeza en cualquier lugar menos en la carretera. Recuerdo las luces de un camión frente a mí, y luego el impacto. Dicen que mi auto dio 2 vueltas, que la ambulancia tardó 11 minutos, que estuve en coma durante 3 días. Pero lo que nadie sabe es que, durante ese tiempo, yo no estaba dormido. En algún punto entre el dolor y la oscuridad, desperté en un lugar sin ruido, sin color, sin cuerpo, y allí, entre la niebla, me vi a mí mismo. Era yo, con 80 años. Sus ojos parecían conocer cosas que todavía no me habían pasado. «He venido», me dijo, «para que no termines como yo, para que cambies ese futuro vacío antes de que te consuma». Cuando abrí los ojos, las luces del hospital me cegaron por un instante. El olor a desinfectante, el sonido de las máquinas, el murmullo distante de las enfermeras. Todo parecía normal, pero dentro de mí algo estaba roto. Me dijeron que habían pasado 3 días, 3 días sin moverme, sin hablar, sin respirar por mí mismo. Pero yo sabía que no había estado ausente. Seguía escuchando su voz. Todavía puedes cambiarlo, pero el tiempo no perdona la distracción. En los días siguientes comencé a notar cosas extrañas. Personas que hablaban conmigo, pero no las recordaba. Momentos que parecían repetirse. Rostros que, sin saber por qué, me generaban una tristeza que no podía explicar. Era como si el futuro que él me mostró ya hubiera comenzado a existir. Desde entonces no volví a dormir igual, porque ¿cómo se duerme tranquilo después de hablar con la versión de ti mismo que ya lo perdió todo? Y la pregunta que más me atormentaba era simple pero cruel. ¿Qué fue lo que hice tan mal para convertirme en él? Durante semanas intenté convencerme de que todo había sido un sueño, pero los sueños no dejan marcas tan profundas. Desde aquel día, nada volvió a sentirse igual. Cada ruido me parecía un recordatorio, cada amanecer, una advertencia. Y cada noche, cuando el silencio se volvía insoportable, su voz regresaba. «No olvides lo que viste», me decía. No fue una fantasía, fue una advertencia. Y tenía razón. Las cosas que mi yo de 80 años me reveló no fueron simples palabras. Fueron heridas convertidas en lecciones. Y, aunque dolieron, me salvaron. Me ayudaron a entender por qué mi vida se había vaciado y cómo evitar volver a perderme en las mismas sombras. Hoy puedo decirte que esas 4 lecciones cambiaron todo para mí. Me enseñaron a mirar a las personas sin ilusiones, a comprender los silencios y a reconocer las trampas que uno mismo se fabrica. Y si estás aquí, escuchando esto, quizás no sea casualidad. Tal vez esta historia no solo sea mía, tal vez el destino quiso que también fuera una advertencia para ti, porque las lecciones que él me dejó pueden ayudarte a soportar lo que viene y tal vez evitar que termines como yo. Así que permítete escuchar estos mensajes con humildad, porque esto podría ser lo más importante que escuches hoy. Lección 1. El precio del silencio. La primera lección que mi yo de 80 años me dio fue simple, pero me costó años entenderla. El silencio no es tu enemigo, me dijo. Es el lugar donde tu verdad se atreve a hablar. Durante la mayor parte de mi vida, confundí el ruido con la vida. Siempre tenía algo sonando, voces, notificaciones, conversaciones sin sentido. Creía que el silencio era vacío, pero ahora sé que el silencio no está vacío, está lleno de lo que intentas evitar. En ese espacio sin ruido, uno escucha los pensamientos que lleva años escondiendo.
Escucha el miedo, la culpa, los deseos que finge no tener. Por eso huimos tanto del silencio, no porque nos aburra, sino porque nos desnuda. Cuando todo se apaga, me dijo el viejo, solo queda lo que eres de verdad. Y esas palabras me golpearon más que el accidente. Empecé a notar cómo llenaba mis días de ruido solo para no pensar. Cómo revisaba el teléfono cada 2 minutos. Cómo ponía música para no sentir el eco de mi mente. Porque el silencio no grita, pero tampoco miente. Si aprendes a soportarlo, verás lo que realmente estás haciendo con tu vida. Y si no, el ruido terminará hablándote más alto que tu propia conciencia. Pensé que ese era el mayor dolor posible, enfrentarme conmigo mismo, pero pronto descubriría que hay algo peor que no escucharse a uno mismo, y es escuchar las promesas vacías de los demás. Lección 2. Las promesas que nunca existieron. Si quieres vivir una vida feliz, me dijo, átate a una meta, no a personas ni a cosas. Era una frase que ya había leído alguna vez, pero escuchársela decir a mi yo de 80 años fue distinto. Lo dijo con la voz de quien ya perdió demasiado por confiar en lo equivocado. Las personas cambian, continuó, y lo que hoy te juran eterno, mañana puede desaparecer sin aviso. Pasé años esperando coherencia de los demás, exigiendo verdades a quienes no sabían ser sinceros ni consigo mismos. No te ates a palabras, me advirtió. Las palabras son humo. Mira los actos. Mira cómo alguien se comporta cuando no necesita nada de ti. Y entonces entendí algo que dolió más que el golpe del accidente. La decepción no llega cuando alguien te miente, sino cuando ignoras las señales que ya estaban frente a ti. Observé mi pasado y vi cuántas veces me traicioné solo por seguir creyendo en promesas que nunca existieron. Las metas no te fallan, las personas sí, porque las metas dependen de ti, las personas del momento en que decidan irse. Amar no es entregar la vida, me dijo el viejo, es compartirla sin perderla. Desde entonces, cada vez que alguien me promete algo, ya no escucho las palabras. Observo los silencios, porque el silencio, una vez más, dice más que cualquier discurso. Y aprendí que a veces no se trata de desconfiar de los demás, sino de no volver a traicionarte a ti mismo creyendo que el amor o la lealtad se miden en frases. Fue entonces cuando comprendí otra verdad. Incluso las promesas pueden sanar, si decides reemplazarlas por propósito. Porque cuando vives para tu meta, ya no necesitas que nadie te sostenga para seguir en pie. Creí que ahí terminaban las advertencias, pero el viejo sonrió con tristeza y dijo, aún no entiendes el peor de tus errores. No fueron las personas las que te rompieron, fue el tiempo que les regalaste sin recibir nada a cambio. Lección 3. El tiempo que regalé sin valor. Creí que tenía tiempo, me confesó el viejo, y ese fue mi error más costoso. Lo dijo con esa calma que solo tiene quien ya no espera nada. El tiempo no te roba, continuó, solo recoge lo que tú dejaste tirado. Me quedé en silencio. Empecé a recordar cada día que regalé a lo que no me hacía bien. Trabajos que odiaba, conversaciones vacías, personas que ya se habían ido mientras yo seguía intentando quedarme. Pensé en las veces que dije mañana, como si el universo estuviera obligado a esperarme. Pero el mañana nunca promete volver. El tiempo, me dijo, es el único testigo que no miente. Te observa desperdiciarte y cuando decides reaccionar, ya no está. Entonces entendí algo cruel. La vida no se mide en años, sino en los momentos que realmente te atraviesan. No hay reloj más implacable que la conciencia de lo que pudiste hacer y no hiciste. ¿Cuántas veces pospones lo que sabes que debes cambiar? ¿Cuántas excusas usas para seguir viviendo en pausa? Me miré las manos. Tenían la edad que él tenía cuando me habló, pero las suyas ya no podían sostener nada. El tiempo no espera, me dijo. Solo observa quién merece su segunda oportunidad.
Desde entonces aprendí algo que no está en ningún libro, que el tiempo no cura, cobra, y siempre lo hace con intereses. Creí que ese era el último golpe, pero el viejo volvió a mirarme y dijo algo que me heló la sangre. No todo está perdido, si aprendes a perdonarte antes de desaparecer. Lección 4. La mirada que perdona. Pasé la mitad de mi vida culpando a los demás, me dijo el viejo, y la otra mitad culpándome a mí mismo. Su voz tembló por primera vez. Creí que el perdón era un acto de debilidad, continuó, pero descubrí que es la única forma de morir en paz. Lo miré en silencio. Su rostro parecía cansado, pero sus ojos tenían algo que no había visto antes. Calma. El perdón no cambia lo que pasó, me explicó, solo cambia el peso con el que lo cargas. Recordé todos los nombres que mi mente repetía por costumbre, todos los rostros que guardaba solo para seguir sintiendo rabia. Pensé en las veces que esperé una disculpa que nunca llegó, sin entender que quien debía pedírmela era yo. Perdonar, dijo, no es olvidar, es aceptar que ya no puedes volver atrás y decidir que eso deje de doler. Me contó que había pasado años tratando de corregir el pasado, intentando entender por qué la vida le quitó tanto. Hasta que comprendí que el pasado no buscaba venganza, murmuró, solo comprensión. Cerré los ojos y por un momento sentí que el silencio que antes me asustaba ahora respiraba conmigo. Tal vez ese era el perdón del que hablaba, hacer las paces con lo que no se puede cambiar. No esperes a tener mi edad para hacerlo, me dijo antes de alejarse, porque cuando al fin aprendes a perdonar, ya no hay tiempo para vivirlo. Y mientras su figura se desvanecía entre la niebla, entendí que su mensaje no era una despedida, era una invitación a empezar de nuevo. Aquel encuentro no fue el final de mi historia, fue el comienzo de otra. Cuando desperté, el hospital estaba en silencio. Las luces blancas parecían más frías y el mundo más lento. A mi alrededor todo era igual, pero dentro de mí nada lo era. Pasé semanas sin hablar de lo que había visto. Nadie me habría creído, y tal vez con el tiempo yo mismo habría dudado de mi memoria. Pero hay cosas que uno no puede olvidar. A veces no son recuerdos, son advertencias. No volví a ver a mi yo de 80 años, pero cada día, en el reflejo del espejo, veo en mis ojos algo de los suyos. Y cuando el cansancio me gana o la rutina me arrastra, escucho su voz diciendo, «Todavía puedes hacerlo diferente». Hoy entiendo que no regresé del accidente para contar una historia. Regresé para recordarme y recordarte que aún hay tiempo si tienes el valor de usarlo. Porque el futuro no cambia con miedo. Cambia cuando entiendes que cada segundo que vives con conciencia es una victoria sobre el vacío. Así que, si algo de lo que has escuchado hoy resuena en ti, no lo ignores. Hazlo por ti. Porque lo que decidas después de esto puede parecer un paso pequeño, pero tal vez sea el paso que cambie el resto de tu historia. Y quién sabe, tal vez en algún lugar del tiempo, tu yo de 80 años ya te esté sonriendo.